La crueldad de don Ricardo no conocía límites. Tras la muerte de su esposo, arrebatado por una fiebre implacable en cuestión de días, Elena vio cómo la pequeña tierra que con sudor habían labrado era engullida por la avaricia. Deudas, había dicho él, blandiendo papeles falsos y un corazón de piedra. Expulsada, sin techo ni un trozo de pan, Elena cargaba ahora su único tesoro, la vida de su pequeño Mateo. Cada paso bajo el sol abrasador era un martillazo en su alma, y la noche que se acercaba solo prometía el frío del desamparo y el terror de lo desconocido. El mundo se había reducido al polvo del camino que se pegaba a su piel sudorosa y al peso creciente de su hijo en brazos. El hambre era un nudo amargo en la garganta y la sed, una lija áspera en su boca. A lo lejos, coronando una colina solitaria como un esqueleto olvidado por el tiempo, se erguía la silueta de la vieja hacienda de la Vega. Los ancianos del pueblo tejían historias de espantos y desgracias sobre sus muros, de ruidos, relatos susurrados para asustar a los niños y alejar a los curiosos. Un lugar maldito, decían, donde las almas en pena todavía lamentaban su fortuna perdida. Para una madre desesperada, sin embargo, la maldición de otros podía ser una bendición. Aquellas ruinas, temidas por todos, representaban la única promesa de un techo, una barrera frágil pero real contra los animales de la noche, y el sereno helado que calaba hasta los huesos. El miedo a los fantasmas era una sombra pálida, comparada con el terror tangible de ver a su hijo temblar de frío, de no tener respuesta cuando sus pequeños labios preguntaran por comida. La decisión germinó en su espíritu agotado, no como un acto de valentía, sino como el último recurso de un amor que se negaba a rendirse. Con las últimas luces del día tiñendo el cielo de un naranja fúnebre, Elena desvió sus pasos del camino principal y comenzó el ascenso hacia la colina. El viento soplaba más fuerte allí arriba, aullando a través de las ventanas rotas de la casona como un coro de lamentos. Cada ráfaga le erizaba la piel y traía consigo el olor a tierra húmeda, a podredumbre y a un olvido de siglos. Sostenía a Mateo con más fuerza, protegiéndolo no solo del frío, sino del aura de profunda tristeza que emanaba de aquel lugar. Llegó frente a los portones de hierro forjado, comidos por el óxido y enredados en una maraña de vegetación salvaje. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido, empujó una de las pesadas hojas. El chirrido que produjo fue un sonido agudo y prolongado, un grito metálico que pareció despertar a todos los ecos dormidos de la hacienda. El sonido se perdió en el patio invadido por la maleza, donde estatuas decapitadas de ángeles yacían cubiertas de musgo, como testigos mudos de una gloria extinta. El miedo era una presencia física, fría y pesada, pero la necesidad era un fuego que la empujaba hacia adelante. Con Mateo dormido finalmente en sus brazos, un pequeño bulto de confianza pura en medio de la desolación, Elena cruzó el umbral. El aire dentro del patio era aún más denso, cargado con el silencio de habitaciones vacías y pasillos oscuros que prometían secretos y desdichas. Observó la imponente fachada de la casa principal, una boca oscura y sin dientes con sus ventanas rotas, y sintió que el lugar la observaba de vuelta, juzgando su intrusión. Pero en su corazón, una sola certeza ardía. Por esa noche, su hijo tendría un refugio. Antes de continuar, suscríbete al canal y deja tu like, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar a un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Ella había ido allí buscando apenas un cobijo contra el viento, un respiro temporal en su caída sin fin hacia la miseria. Creía que su única lucha sería contra el frío, el hambre y los fantasmas de las leyendas. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los espectros del pasado, sino algo mucho más poderoso que cambiaría para siempre el destino de su familia. El recuerdo de la vida que le fue arrebatada era un eco cálido en el frío de su presente. No hacía tanto tiempo. El sol que ahora la castigaba era un aliado que doraba la piel de su esposo, Javier, mientras labraban juntos la pequeña parcela que era su universo entero. El aire no olía a polvo y desamparo,
sino a tierra fértil recién removida, a la promesa del maíz creciendo fuerte y al sudor honesto del trabajo compartido. Era una vida tejida con hilos de sencillez, pero su trama era robusta, fortalecida por un amor que no necesitaba de palabras grandilocuentes. Javier era un hombre de manos callosas y sonrisa fácil, un roble humano cuyas raíces se hundían profundo en la tierra que amaba. Elena recordaba la seguridad de su abrazo al final de las largas jornadas, el sonido de su risa mezclándose con la de su pequeño Mateo, mientras le enseñaba a Talín a hacer silbatos con hojas de hierba. Su hogar, una modesta casita de adobe, era un santuario. Por las tardes, el aroma de las tortillas de maíz recién hechas en el comal llenaba cada rincón, una fragancia que significaba seguridad, familia y pertenencia. Sus sueños eran tan humildes como su vida, pero para ellos lo eran todo. Soñaban con ahorrar lo suficiente para comprar la franja de tierra contigua, con ver a Mateo crecer y aprender a leer, con envejecer juntos bajo el mismo techo que habían levantado con sus propias manos. No anhelaban riquezas ni poder, solo la paz que brota del trabajo digno y la certeza de que el mañana traería consigo el pan y la compañía del ser amado. Era una felicidad frágil, como una flor del desierto, y ellos la cuidaban con devoción. Pero la felicidad en aquellas tierras áridas era a menudo un espejismo, una ilusión que el destino podía borrar con un solo soplo de infortunio. La desgracia llegó sin aviso, no como una tormenta ruidosa, sino como una fiebre silenciosa y tenaz. Javier regresó una tarde del campo con la frente perlada de Smiendasmi, un sudor helado y una mirada vidriosa que Elena no reconoció. Dijo que era solo el cansancio, el rigor del sol, pero esa noche, el fuego de la enfermedad comenzó a consumir su cuerpo robusto desde adentro. Elena luchó contra la muerte con la ferocidad de una leona. Hirvió hierbas amargas cuyas recetas había aprendido de su abuela. Aplicó paños fríos que se calentaban al instante sobre la piel ardiente de su esposo, y rezó a todos los santos cuyas imágenes colgaban en su pared, gastando sus rodillas y su voz en un ruego desesperado. El olor a remedios y a enfermedad se apoderó de su hogar, desplazando el aroma a pan y a vida, y el único sonido en la noche era la respiración cada vez más débil de Javier. Los días se fundieron en una vigilia interminable de angustia. Vio cómo la fuerza abandonaba los brazos que la habían sostenido tantas veces, cómo la luz se iba apagando en los ojos que la habían mirado con devoción. Él deliraba, llamándola a ella y a su hijo, reviviendo momentos de su vida juntos en un susurro febril. Ella no se apartó de su lado ni un instante, sosteniendo su mano, hablándole de su amor, intentando anclarlo a la vida con la pura fuerza de su voluntad, sintiendo cómo su propia alma se desgarraba con cada aliento que a él le costaba tomar. Y entonces, en el silencio denso de una madrugada, la lucha terminó. La respiración se detuvo. El pecho de Javier, que había sido el refugio de Elena, quedó inmóvil para siempre. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier grito, un vacío absoluto que engulló todo el color y el sonido del mundo. Elena se quedó allí, en la penumbra, sosteniendo una mano que ya no le devolvería el apretón, con el corazón convertido en una piedra de hielo, y el futuro reducido a un abismo oscuro e insondable. El luto es un tiempo sagrado, un velo que debería proteger a los ítata, a los dolientes del mundo exterior. Pero la codicia no respeta santuarios. Apenas un día después de haber enterrado a Javier con sus propias manos, en un rincón de su tierra, el sonido arrogante de los cascos de un caballo anunció la llegada de don Ricardo Montenegro. El terrateniente apareció en su puerta como un sopilote atraído por el olor de la tragedia, su figura imponente proyectando una sombra que pareció manchar la luz del sol. Don Ricardo era un hombre cuya riqueza se medía por la miseria que generaba a su alrededor. Su rostro, curtido por el sol pero no por el trabajo, estaba tallado en una expresión de perpetuo desdén. Vestía ropas de hacendado que contrastaban obscenamente con el entorno humilde y el dolor fresco de Elena. Habló con una voz suntuosa, ofreciendo un pésame que sonaba a insulto.
sus ojos pequeños y calculadores recorriendo la propiedad, tasando no solo la tierra, sino también la vulnerabilidad de la mujer que tenía enfrente. Con una crueldad disfrazada de trámite, sacó unos papeles amarillentos de su chaqueta. «Deudas», dijo la palabra, y esta resonó en el aire como una sentencia. Afirmaba que Javier le debía una suma considerable por semillas y herramientas, una mentira tan grande como su avaricia. Elena, con la voz rota por el llanto pero firme en el honor de su esposo, lo negó. Sabía que Javier era un hombre meticuloso, que pagaba cada centavo que debía, y que jamás habría dejado a su familia en una posición tan precaria. Ella intentó razonar, apelar a la memoria de su esposo, a la decencia que creía que hasta el hombre más vil debía poseer. Le explicó que era imposible, que siempre habían sido autosuficientes, que la cosecha anterior había sido buena, pero sus palabras eran como piedras arrojadas a un pozo sin fondo. Don Ricardo simplemente sonrió, una mueca torcida que no llegó a sus ojos fríos, y golpeó los documentos con un dedo. «Los papeles no mienten, mujer. La tierra y todo lo que hay en ella ahora me pertenece como pago». La falsa cortesía se desvaneció, revelando al monstruo que se escondía debajo. Le dio hasta el atardecer para abandonar la que había sido su casa. La humillación fue un golpe físico, más doloroso que cualquier latigazo. Elena vio a Mateo, que se había escondido detrás de su falda, mirando la escena con los ojos desorbitados por un miedo que no comprendía. El niño solo veía a un hombre malo gritándole a su mamá, en el lugar donde su papá le contaba cuentos antes de dormir. Ese terror en la mirada de su hijo fue lo que quebró la última fibra de su resistencia. No contentó con la expulsión, don Ricardo llamó a 2 de sus capataces para acelerar el proceso. Estos hombres, con rostros impasibles, entraron en su hogar y comenzaron a sacar sus escasas pertenencias, arrojándolas al polvo del camino sin ningún cuidado. El pequeño baúl de madera con su ropa, los utensilios de cocina, la silla que Javier había reparado la semana anterior. Cada objeto lanzado era un pedazo de su vida hecho añicos frente a sus ojos, una profanación de sus recuerdos más sagrados. Elena se arrodilló, no por ella, sino por su hijo. Le suplicó a don Ricardo, le rogó, por un día más, por un poco de piedad para el niño que acababa de perder a su padre. Le ofreció trabajar para él hasta saldar la supuesta deuda. Le ofreció su vida a cambio de un techo para Mateo. Pero la piedad es una moneda desconocida para los corazones de piedra. Don Ricardo la observó desde lo alto de su caballo, disfrutando de su desesperación, saboreando el poder absoluto que tenía sobre su destino. «El mundo no tiene lugar para los débiles», sentenció él, antes de dar la orden final. Uno de los hombres la tomó bruscamente por el brazo y la arrastró fuera del umbral de su propia casa. El otro cerró la puerta de madera y corrió la tranca de hierro. El sonido metálico y definitivo de la cerradura fue el punto final de su vida anterior, un epitafio cruel para su felicidad. La dejaron allí, en medio del camino, con sus posesiones esparcidas como los restos de un naufragio. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo con los colores de una herida abierta. Don Ricardo y sus hombres se alejaron, sus siluetas recortadas contra el crepúsculo, dejándola sola con su dolor y el tembloroso cuerpo de su hijo. El polvo levantado por los caballos se asentó lentamente sobre sus cosas, cubriéndolas con un manto de olvido, como si intentara borrar la evidencia de la vida que alguna vez existió en ese lugar. Elena permaneció inmóvil por un largo momento, sintiendo el frío de la tierra subir por sus pies descalzos. El viento de la tarde comenzó a soplar, trayendo consigo un presagio de sintosindosma, la noche helada que se avecinaba. Miró a su alrededor, al mundo que de repente se había vuelto vasto, hostil e indiferente. Ya no tenía un hogar, ni un esposo, ni un futuro. Solo tenía a Mateo, cuyo rostro estaba enterrado en su regazo, sollozando en silencio. Fue entonces, en el punto más bajo de su existencia, cuando algo cambió dentro de ella. El dolor seguía allí, una brasa ardiente en su pecho, pero sobre él comenzó a crecer una capa de algo más duro, algo parecido al acero. La humillación,
se transformó en una rabia fría y silenciosa. La desesperación dio paso a una determinación feroz. No sabía cómo, pero sabía que sobreviviría. No por ella, sino por el pequeño ser que dependía enteramente de ella. Recogió del suelo el rebozo que su madre le había tejido, la única herencia de valor que le quedaba. Con él, envolvió a Mateo, atándolo firmemente a su cuerpo, sintiendo los latidos de su pequeño corazón contra el suyo. Luego, recogió una pequeña bolsa con algo de comida que había logrado salvar y una cantimplora con agua. No miró hacia atrás. Mirar hacia la casa cerrada habría sido rendirse al pasado, y ella solo podía permitirse caminar hacia adelante. Con la espalda recta y la mirada fija en el horizonte incierto, Elena comenzó a caminar. Cada paso era un acto de desafío contra el hombre que la había despojado de todo, y contra el destino que le había asestado un golpe tan cruel. No sabía a dónde iba, solo sabía que debía seguir moviéndose, que detenerse era morir. El polvo del camino se pegaba a sus lágrimas secas, creando una máscara de tristeza y resolución. Mientras el último rayo de sol se extinguía detrás de las montañas, el mundo se sumió en las sombras. El miedo, un animal nocturno, comenzó a acecharla. El sonido del viento entre los matorrales secos sonaba como susurros amenazantes, y cada sombra parecía esconder un peligro. Apretó a su hijo con más fuerza. Su calor era el único faro en una oscuridad que amenazaba con devorarla por completo. Y fue en 1900, esa profunda oscuridad, tanto exterior como interior, cuando sus ojos se posaron en la silueta que coronaba la colina lejana. La vieja hacienda de la Vega, un esqueleto contra el cielo estrellado, un lugar del que todos huían. Para el resto del mundo, era un nido de fantasmas y maldiciones. Para Elena, en esa noche de absoluto desamparo, era la única y remota posibilidad de un refugio. El primer escalón de un camino que aún no sabía que la llevarían a reclamar la justicia que le había sido negada. Los días que siguieron a su expulsión se desvanecieron en una bruma de hambre y fatiga. El camino se convirtió en su único hogar, y el cielo, en su único techo. La primera noche la pasaron acurrucados detrás de unas rocas que ofrecían un pobre refugio contra el viento helado del desierto. Elena envolvió a Mateo con su propio cuerpo, intentando transferirle un calor que ella misma ya no sentía, mientras escuchaba los aullidos lejanos de los coyotes. Cada sonido un recordatorio punzante de su absoluta vulnerabilidad en la inmensidad de la noche. El amanecer no trajo consuelo, solo una luz gris que revelaba la crudeza de su realidad. El hambre, que la noche anterior era una molestia, se había convertido en un dolor agudo, un calambre que le retorcía las entrañas. Mateo despertó con los ojos todavía llenos de sueño e inocencia, y su primera pregunta fue una daga en el corazón de Elena. «¿Mamá? ¿Ya vamos a casa de papá?» Ella solo pudo besar su frente, ahogando un sollozo y murmurando promesas vacías de un desayuno que no tenía cómo conseguir. Con Mateo a cuestas, reanudó la marcha hacia el pueblo más cercano, un puñado de casas de adobe que se aferraban a la vida en medio de la aridez. Cada paso era una batalla contra el agotamiento que entumecía sus músculos y la desesperanza que amenazaba con paralizar su espíritu. El sol le golpeaba la nuca sin piedad, y el polvo del camino se le pegaba a la piel sudorosa, creando una máscara de mugre y sufrimiento. Solo la confianza ciega en el pequeño cuerpo que cargaba le impedía derrumbarse allí mismo. Su primera parada fue la iglesia, un edificio blanco y modesto, cuya cruz parecía prometer amparo. Pero el sacerdote, un hombre de ojos huidizos y manos blandas, la escuchó con impaciencia. Conociendo el poder y la crueldad de don Ricardo, temió las represalias. Le ofreció una oración y un trozo de pan duro, tan duro como la caridad que le negaba. La puerta de la casa de Dios se cerró ante ella con un sonido sordo y definitivo, dejándola más sola que nunca. La indiferencia del pueblo fue un muro invisible pero impenetrable. Elena recorrió las calles polvorientas, golpeando puertas, ofreciendo sus manos para lavar, para moler, para limpiar, a cambio de un plato de frijoles o un rincón donde pasar la noche. Pero la sombra de don Ricardo era larga, y el miedo
un consejero poderoso. Las puertas se cerraban, las miradas se desviaban. Algunos le daban la espalda con abierta hostilidad, otros con una lástima inútil que solo servía para ahondar su humillación. Los días se convirtieron en un ciclo monótono de caminar y mendigar. La poca comida que había salvado se acabó pronto. Elena practicaba el engaño del amor, dándole a Mateo cada bocado, cada migaja, mientras ella masticaba el sabor amargo de su propia saliva, asegurándole con una sonrisa forzada que ya había comido. El hambre se volvió su compañera constante, una bestia que roía sus fuerzas desde adentro, nublando sus pensamientos y debilitando su cuerpo hasta el límite. Durmieron en callejones oscuros, donde el aire estaba impregnado del olor agrio de la basura y la humedad. El frío del suelo de piedra se filtraba a través de su rebozo gastado, calándole los huesos y provocándole temblores incontrolables. Elena apenas dormía, permaneciendo en un estado de vigilia constante, con los oídos alerta a cada ruido, protegiendo a su hijo de las ratas que correteaban en las sombras y de los peligros que la noche escondía para los desamparados. El cuerpo de Mateo, frágil y malnutrido, comenzó a ceder. Una tos seca y persistente sacudía su pequeño pecho, y su frente ardía con una fiebre incipiente. El terror, más frío y afilado que cualquier noche a la intemperie, se apoderó de Elena. La imagen de Javier, consumido por la fiebre, se superpuso al rostro pálido de su hijo. La idea de perderlo también, de que la muerte le arrebatara su último tesoro, era una agonía que la empujaba al borde de la locura. Desesperada, se arrodilló ante una vendedora en la plaza, una mujer que la había conocido en tiempos mejores, y le suplicó por un poco de leche para su hijo enfermo. La respuesta fue un gesto de desprecio. «Quítate de aquí, mala suerte. Tus penas no son mi problema», le espetó la mujer, apartándola como si fuera un animal sarnoso. La humillación pública frente a las miradas de todo el mercado fue la estocada final. Se sintió despojada de su última capa de dignidad. Esa noche, mientras se acurrucaba con Mateo cerca de una pequeña fogata que unos arrieros habían encendido en las afueras del pueblo, escuchó sus conversaciones. Eran hombres viejos, de rostros curtidos, que hablaban en voz baja, mezclando hechos y leyendas. El tema de su charla era la vieja hacienda de la Vega, la estructura esquelética que se recortaba en la colina contra el cielo nocturno, un lugar que ella misma había visto con un escalofrío desde el camino, con una mezcla de miedo y fascinación. Los ancianos relataban la historia de la hacienda. Hablaban de una maldición, de cómo la familia de la Vega lo había perdido todo por la traición de un capataz sin escrúpulos. Decían que sus almas en pena todavía vagaban por los pasillos vacíos, lamentando su fortuna y ahuyentando a cualquiera que osara perturbar su eterno sufrimiento. Nadie, aseguraban, se atrevía a poner un pie en esas tierras desde hacía décadas. Mientras los hombres veían una condena, Elena, en su desesperación, escuchó una promesa: «Nadie se atreve a ir». Esas palabras resonaron en su mente agotada. Un lugar vacío, un lugar donde la crueldad de los hombres, y sobre todo la de don Ricardo, no podría alcanzarla. Un techo, aunque estuviera roto. Un refugio, aunque estuviera habitado por fantasmas. Una idea tan descabellada como necesaria. Comenzó a germinar en la tierra yerma de su esperanza. El conflicto la desgarró por dentro. Por un lado, el miedo ancestral a lo desconocido, a las historias de espantos con las que había crecido. Por otro, la certeza brutal de su presente, el frío que hacía temblar a su hijo, el hambre que lo debilitaba, la enfermedad que amenazaba con llevárselo. ¿Qué era el terror a un fantasma comparado con el terror tangible de ver la vida de su hijo apagarse en sus brazos? Su mirada se posó en el rostro dormido de Mateo, pálido bajo la luz de la luna, su pequeña mano aferrada a la de ella, como si fuera su única ancla en el mundo. En ese instante, todo el miedo a lo sobrenatural se disolvió, consumido por la llama feroz de su amor, de madre. La maldición de otros se convirtió en su única bendición posible. La decisión estaba tomada, no como un acto de valentía heroica,
sino como el último recurso de un animal herido que protege a su cría. Con un movimiento lento y deliberado, se puso de pie. El dolor en sus articulaciones fue agudo, pero su voluntad era más fuerte. Ignorando las miradas curiosas de los arrieros, le dio la espalda al pueblo que la había rechazado y enfiló sus pasos hacia la colina. La silueta de la hacienda la esperaba, imponente y silenciosa, como un juez o un salvador. Ya no le importaba cuál de los dos fuera. El ascenso fue una prueba de resistencia. El sendero, borrado por el tiempo y la maleza, le rasgaba la falda y le arañaba los tobillos. El viento soplaba con más fuerza a medida que subía, silbando entre los árboles secos como un coro de lamentos, pareciendo querer disuadirla. Pero ella no se detuvo. Cada paso era una afirmación, una negación a rendirse, impulsada por la última chispa de esperanza que le quedaba. Justo antes de llegar a los portones derruidos, se detuvo por un instante y miró hacia abajo. Las luces del pueblo titilaban a lo lejos, como estrellas caídas e indiferentes. Era el mundo de los vivos, un mundo que le había cerrado sus puertas, un mundo que la había condenado. No sintió nostalgia ni tristeza, solo una fría y amarga resolución. Estaba abandonando el reino de los hombres crueles para entrar en el de los fantasmas tristes. Y por primera vez, sintió que tal vez estaría más segura. El umbral de la hacienda de la Vega era una frontera entre dos mundos. Al cruzarlo, Elena sintió que dejaba atrás no solo el camino polvoriento, sino el reino de los hombres, para adentrarse en un dominio de silencio y olvido. El pesado portón de hierro se cerró a sus espaldas con un gemido metálico y definitivo. Un sonido que la aislaba pero que, extrañamente, también la protegía. El patio, una selva en miniatura donde la maleza se tragaba estatuas decapitadas y fuentes secas, la recibió con una quietud sobrecogedora, como si la naturaleza misma estuviera guardando luto por la gloria perdida de aquel lugar. Su primera prioridad era el pequeño cuerpo febril que se acurrucaba contra su pecho. Con la mirada recorrió la fachada de la casona, una cara llena de cuencas vacías donde antes hubo ventanas. Eligió la parte que parecía menos vencida por el tiempo, unas antiguas dependencias del servicio, y encontró un pequeño cuarto con 3 paredes todavía en pie y un techo que, aunque agujereado, ofrecía más amparo que el cielo abierto. El aire allí dentro era denso, cargado con el olor a moho, a madera podrida y al polvo de incontables años que cubría cada superficie como un sudario. La primera noche fue una prueba de fuego y hielo. El viento se colaba por las grietas de los muros de adobe, un aullido lastimero que parecía la voz de todas las almas que, según la leyenda, penaban allí. Elena improvisó una cama con un montón de hojas secas y paja, un nido frágil en medio de la desolación. Cubrió a Mateo con su propio rebozo, la única pieza de abrigo que poseía, y luego lo arropó con su cuerpo, temblando ella misma de un frío que no era solo físico, sino que nacía del miedo y la soledad más absolutos, calando hasta el tuétano de su alma. El amanecer trajo una luz gris y pálida que no ofrecía calor, pero sí la claridad suficiente para empezar la batalla por la supervivencia. La cruda realidad del abandono se reveló en cada rincón. Telarañas gruesas, como el algodón, colgaban de las vigas, y el suelo estaba cubierto por una capa de tierra y excrementos de alimañas. Su primera tarea, la más urgente, era encontrar agua. Dejó a Mateo durmiendo, protegido por una barrera improvisada de muebles rotos, y se aventuró con el corazón en un puño por el patio salvaje. Después de una búsqueda que le pareció eterna, entre zarzas que le rasgaban la falda y la piel, encontró lo que buscaba: un viejo pozo de piedra, casi completamente oculto bajo una enredadera gruesa y tenaz. Con sus manos ya adoloridas, arrancó la vegetación, descubriendo la cubierta de madera, podrida por la lluvia y el sol. La esperanza y el temor luchaban en su pecho. El agua podía ser la salvación o un veneno lento. Con un esfuerzo sobrehumano, logró bajar el balde oxidado que colgaba de una cadena carcomida por el orín. El sonido del balde golpeando el agua en la profundidad fue la música más dulce que había oído en días. Cuando finalmente lo subió, el líquido era oscuro,
y estaba lleno de hojas, pero después de dejarlo asentar, el agua se aclaró. Bebió un sorbo con cautela. Tenía un sabor a tierra y a hierro, el sabor de las entrañas del mundo. Pero era agua, era vida. Esa pequeña victoria, la primera en aquel lugar olvidado por Dios, encendió una chispa de fuerza en su espíritu exhausto. Los días siguientes se convirtieron en una rutina de trabajo incesante, una lucha feroz contra la ruina. Elena se movía como una fuerza de la naturaleza, impulsada por un amor que no conocía el cansancio. Con una rama como escoba, barrió capas de historia y abandono, levantando nubes de un polvo tan fino que se metía en la garganta y hacía arder los ojos. Sus manos, antes acostumbradas a la siembra, ahora se llenaban de ampollas y cortaduras al arrancar maderos y tapar agujeros con barro y paja. Exploró con cautela las entrañas de la casona principal. Recorrió salones fantasmales donde los muebles, cubiertos por sábanas blancas, parecían una congregación de 1900. Espectros silenciosos. El aire era pesado, inmóvil, y cada crujido de la madera bajo sus pies era un sobresalto. Se sentía como una profanadora de tumbas, pero la necesidad de su hijo era un permiso sagrado que justificaba cualquier intrusión. Buscaba cualquier cosa que pudiera ser útil. Una manta, un utensilio, una tabla sana. En lo que había sido la inmensa cocina, encontró un tesoro. El gran fogón de leña estaba intacto, ennegrecido por el hollín de miles de comidas preparadas para una familia que ya no era más que polvo. En una alacena, vencida por las termitas, halló un par de ollas de hierro, pesadas y abolladas, y un cuchillo sin punta. Para ella, eran las joyas de una reina. Esa misma tarde, por primera vez en mucho tiempo, logró encender un fuego, cuya llama danzante era un corazón latiendo en el pecho muerto de la hacienda. La comida era el siguiente desafío. La pequeña bolsa que traía estaba vacía desde hacía días. Elena recurrió a los conocimientos que su abuela le había transmitido, secretos de la tierra que ahora valían más que cualquier oro. Peinó los alrededores de la hacienda, reconociendo las hojas del quelite, desenterrando raíces de camote silvestre y encontrando un nopal que, a pesar de sus espinas, prometía un alimento humilde pero seguro. Su conexión con la tierra era ahora su única aliada. Bajo el refugio de un techo, por precario que fuera, y con el calor del fuego y las infusiones de hierbas que Elena le preparaba, la fiebre de Mateo comenzó a ceder. La tos que sacudía su pequeño cuerpo se hizo menos frecuente, y un día, Elena vio en sus ojos un destello del brillo que creía perdido para siempre. Cuando el niño le regaló una pequeña sonrisa, un gesto frágil en su rostro pálido, ella sintió que todo el esfuerzo, todo el dolor y todo el miedo habían valido la pena. Lentamente, la hacienda maldita comenzó a transformarse. Ya no era solo una tumba de recuerdos ajenos, sino el caparazón que protegía su vida y la de su hijo. Los fantasmas de las leyendas, si es que existían, permanecían en silencio, quizás respetando la tenacidad de aquella mujer cuyo único poder era un amor indomable. El lugar parecía respirar de nuevo, aceptando la presencia de vida en sus pasillos desolados, como si la propia casa estuviera despertando de un largo y penoso sueño. Fue durante una tarde fría, mientras barría con energía renovada el suelo de tierra apisonada de su pequeño cuarto, cuando algo rompió la monotonía de su esfuerzo. La punta de su escoba improvisada golpeó una sección del piso y produjo un sonido distinto, un eco sordo y hueco que vibró bajo sus pies descalzos. No era el sonido sólido y compacto del resto del suelo. Era el sonido de un vacío. Se detuvo en seco, con el corazón latiéndole de repente en la garganta. El único ruido era el silbido del viento en el exterior y la respiración tranquila de Mateo, que dormía cerca del fuego. Se agachó y golpeó de nuevo el mismo punto con los nudillos. Toc, toc. El sonido era inconfundible. Debajo de esa capa de tierra dura y compactada por los años, había algo más, un hueco, un secreto. El miedo y la curiosidad libraron una batalla instantánea en su interior. Las historias de tesoros enterrados
comunes en aquellas tierras de fortunas hechas y perdidas, acudieron a su mente, pero las desechó casi al instante. Su realidad era demasiado cruda para albergar fantasías. Lo más probable es que fuera una vieja bodega, un sótano olvidado o, peor aún, una tumba. Aún así, una fuerza inexplicable la impulsó a investigar. Arrodillada, comenzó a raspar la tierra con sus propias manos, con las uñas rompiéndose contra la superficie dura. Luego recordó el cuchillo sin punta que había encontrado. Con él, empezó a cavar con una urgencia febril, removiendo la tierra compacta hasta que la hoja de metal chocó contra algo duro. No era piedra, era madera. Limpió la superficie con un trozo de tela, revelando los bordes de una tabla ancha y oscura, una especie de trampilla perfectamente disimulada en el suelo. No tenía manijas ni bisagras visibles. Era una pieza única, encajada con una precisión que hablaba de un trabajo hecho para no ser descubierto. La emoción que la embargó era una mezcla de temor reverencial y una esperanza tan intensa que le dolía. Hacer palanca fue una tarea titánica. Usó un trozo de viga que había encontrado, metiendo la punta en una pequeña grieta y empujando con todo el peso de su cuerpo. La madera vieja crujió, se quejó, resistiéndose a revelar un secreto que había guardado por generaciones. El sudor le perlaba la frente y se le metía en los ojos, pero no se detuvo, empujada por la intuición de que estaba a punto de cruzar un nuevo umbral. Con un último y sonoro crujido que pareció hacer temblar el cuarto entero, la tabla cedió. Se levantó bruscamente por un lado, liberando una bocanada de aire viciado, un aliento antiguo que olía a polvo seco, a tela descompuesta y a un encierro de siglos. La oscuridad que se abrió a sus pies era absoluta, una boca negra que invitaba y a la vez advertía. Asomó la cabeza con precaución. No era un sótano, sino un compartimento pequeño y poco profundo, excavado directamente en la tierra y revestido de ladrillos. Era un escondite, y dentro de ese escondite, ocupando casi todo el espacio, descansaba un baúl. No era un cofre de fantasía, sino un arcón de viaje, hecho de madera oscura y reforzado con correas de cuero y remaches de hierro ennegrecido. Con el corazón martillándole contra las costillas, metió los brazos en el hueco y tiró del baúl. Pesaba más de lo que aparentaba, un peso sólido, denso, el peso de la historia. Lo arrastró fuera del compartimento y lo dejó en el suelo del cuarto. El ruido sordo de su caída despertó a Mateo, quien se sentó y la miró con sus grandes ojos somnolientos, sin comprender la solemnidad de aquel momento. Los cierres metálicos estaban oxidados y trabados por la humedad y el tiempo. Elena usó la punta del cuchillo y la viga, trabajando con una delicadeza febril, forzando las cerraduras con más maña que fuerza. Por un momento temió no poder abrirlo, que el secreto se le negara en el último instante. Pero entonces, con un chirrido metálico, el último seguro cedió. Por un instante, permaneció inmóvil, con las manos apoyadas sobre la tapa curva y polvorienta. ¿Qué esperaba encontrar? El hambre le hizo desear que estuviera lleno de monedas de oro, pero su alma, curtida por el dolor, sabía que el destino rara vez ofrece soluciones tan sencillas. Tomó una respiración profunda, encomendándose a la memoria de su esposo, y levantó la pesada tapa. El interior no deslumbró con el brillo del metal precioso. Estaba forrado con una tela de lino que el tiempo había vuelto amarilla y frágil, y sobre ella, cuidadosamente dispuestos, había varios objetos envueltos en paños. El olor a vejez se intensificó, el perfume de un tiempo lejano y olvidado. Con manos temblorosas, como si estuviera tocando reliquias sagradas, desenvolvió el primer paquete. Era un diario de cuero grueso, con las páginas amarillentas y las esquinas gastadas. La caligrafía en su interior era elegante y fina, la escritura de una mano educada. A su lado, encontró varios rollos de pergamino, atados con cintas de seda que se deshicieron en polvo al tocarlas. Estaban sellados con lacre rojo, resquebrajado pero aún mostrando el relieve de un escudo de armas. Y en el fondo del baúl,
envuelto por separado en un trozo de terciopelo que casi se había desintegrado. Había un objeto pequeño y pesado. Lo sacó y lo dejó caer sobre la palma de su mano. Era un medallón de plata, oscurecido por los años. Lo frotó con el pulgar, y bajo la pátina del tiempo, apareció un grabado nítido, un águila majestuosa, posada sobre una rama de olivo. Elena se quedó mirando fijamente el medallón, mientras un eco de reconocimiento resonaba en lo más profundo de su ser. Aún no entendía el significado de su hallazgo. No podía leer los documentos ni descifrar la historia del tal diario, pero una certeza absoluta, una verdad que sentía en la sangre y en los huesos, se apoderó de ella. Esto no era un tesoro para escapar, era un arma para luchar. Era la raíz de su propia historia y la llave para reclamar la justicia que le habían robado. La noticia, como una plaga llevada por el viento, no tardó en viajar. Un arriero que pasó cerca de la colina y vio el humo delgado ascendiendo desde una de las chimeneas de la hacienda, llevó el chisme al pueblo. La historia se retorció en cada boca que la repetía, transformándose de un relato de supervivencia a una leyenda de fortuna. Decían que la viuda loca no solo había desafiado a los fantasmas de la vega, sino que había sido recompensada por ellos, que había encontrado el legendario tesoro que la familia había escondido antes de su caída. El rumor, untuoso y exagerado, llegó finalmente a los oídos de don Ricardo Montenegro. La idea de que esa mujer insignificante, a quien él había aplastado bajo la suela de su bota, pudiera haber encontrado oro en una propiedad que él consideraba suya, fue una afrenta intolerable para su orgullo y una chispa que encendió el fuego de su codicia insaciable. Un tesoro en sus tierras, descubierto por la viuda a la que había despojado, era una ironía que no estaba dispuesto a permitir. La rabia le tiñó el rostro de un púrpura oscuro. Convocó a sus dos capataces más leales, hombres cuya brújula moral apuntaba siempre hacia el dinero y la violencia. Montaron sus mejores caballos, no con el aire arrogante de un terrateniente que supervisa sus dominios, sino con la urgencia febril de los saqueadores que corren hacia el botín. El cielo, como si presintiera la tormenta que se avecinaba, comenzó a cubrirse de nubes grises y pesadas que galopaban junto a ellos, proyectando sombras amenazantes sobre la tierra reseca. El estruendo de los 3 caballos irrumpiendo en el patio de la hacienda fue una profanación, una explosión de violencia que hizo añicos la paz que Elena había construido con tanto esfuerzo. El sonido de los cascos sobre la piedra y los gritos de don Ricardo hicieron que hasta los pájaros enmudecieran. Mateo, que jugaba con una flor silvestre cerca de la puerta, corrió a refugiarse detrás de las faldas de su madre, con el terror renovado en sus ojos infantiles. Don Ricardo desmontó de un salto, su rostro una máscara de furia. Sus ojos pequeños y porcinos recorrieron el patio, notando con desdén los pequeños signos de vida. La maleza cortada, un pequeño huerto incipiente, la ropa limpia secándose al sol. «¿Así que es cierto?», bramó, su voz resonando contra los muros de adobe. «Mujer insolente, no solo te escondes en mi propiedad, sino que te atreves a saquear sus secretos. ¿Dónde está? Entrégame el oro que encontraste». Elena apareció en el umbral de su pequeño cuarto, pero no era la misma mujer que había suplicado de rodillas en el polvo. El miedo seguía allí, un nudo frío en su estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de acero, forjado en el fuego de la verdad. Su espalda estaba recta, su barbilla alta. En una mano sostenía el diario de cuero y en la otra, los pergaminos amarillentos. Su silencio, una calma profunda y resonante, desconcertó a don Ricardo más que cualquier grito. «Esta no es su propiedad, señor Montenegro», dijo ella, y su voz, aunque no era fuerte, tenía un peso que obligó a los hombres a escuchar. «Y el único tesoro que he encontrado aquí no es de oro, sino de justicia, un tesoro que le pertenece a mi sangre». La confusión y la ira lucharon en el rostro del terrateniente. Pensó que el dolor la había hecho enloquecer, que deliraba con fantasías para consolarse de su miseria. «¡Basta de estupideces!», gritó, avanzando hacia ella. «No tengo tiempo para los acertijos de una loca. Registren todo», ordenó a sus hombres.
Arranquen las tablas del suelo si es necesario. Quiero lo que esa familia de inútiles escondió. Los capataces, acostumbrados a obedecer sin preguntar, comenzaron a moverse hacia la casa con la intención de destrozar el frágil santuario que Elena había creado. Pero Elena no se movió. Se mantuvo firme en la puerta, bloqueándoles el paso con la autoridad de una reina defendiendo su castillo. «No darán un paso más», declaró, y en su mirada había una llama que los hizo dudar. «Antes de profanar este lugar, escuchará la verdad que su familia ha intentado enterrar por 200 años». Levantó el medallón de plata que ahora colgaba de su cuello, la pátina oscura, brillando débilmente bajo la luz gris. «Reconoce esto, ¿verdad? Es el blasón de los de la Vega». Don Ricardo se detuvo. Había visto ese emblema antes, grabado en piedra sobre el portón principal y en los retratos polvorientos que aún colgaban en la casa grande de su propia hacienda. Reliquias de los antiguos dueños que su familia nunca se había molestado en quitar. Una inquietud, pequeña pero afilada, comenzó a abrirse paso a través de su arrogancia. ¿Y qué con eso? ¿Es solo un trozo de metal viejo?, escupió, aunque su voz carecía de la convicción de antes. «Mi bisabuela me lo dio, y a ella se lo dio su madre», continuó Elena, su voz tejiendo un hilo a través de las generaciones. «Somos descendientes de Isabel de la Vega, la última señora de esta casa. La sangre que corre por mis venas es la dueña legítima de cada grano de polvo que usted pisa». Don Ricardo soltó una carcajada, pero sonó hueca, forzada. La idea era tan absurda, tan imposible, que por un instante le pareció una broma. «¡Macabra! ¡Pruebas!», se burló. «Cualquiera puede inventar un cuento de hadas, mujer. Necesitas más que un colgante oxidado para reclamar lo que es mío». La sonrisa de suficiencia regresó a sus labios, creyendo haber arrinconado su fantasía. Se sintió estúpido por haber dudado siquiera un segundo. Estaba a punto de apartarla a un lado con violencia cuando ella levantó los documentos. «Tengo las pruebas aquí mismo», dijo Elena con una calma letal. «La escritura original de estas tierras, firmada por el virrey, a nombre de la familia de la Vega». Desenrolló con cuidado uno de los pergaminos, revelando la caligrafía ornamentada y los sellos de cera resquebrajados. «Y tengo algo más valioso. Tengo la confesión de su ancestro, Mateo Montenegro. Una confesión de robo, fraude y traición». El color desapareció del rostro de don Ricardo. La mención del nombre de su tatarabuelo, el fundador de su fortuna, pronunciada en ese lugar y en ese contexto, fue como un golpe físico. Se quedó paralizado, con los ojos fijos en los papeles que ella sostenía, como si fueran serpientes a punto de morder. Sus hombres también se detuvieron, intercambiando miradas nerviosas, sintiendo que el suelo firme de la autoridad de su patrón comenzaba a temblar. Con una mano que no temblaba, Elena abrió el diario de Isabel. «Permítame leerle las palabras de mi antepasada», dijo, y su voz se llenó de una solemnidad ancestral. «Hoy, bajo amenaza de revelar su adulterio con la esposa del corregidor, he obligado a Mateo Montenegro a escribir y firmar su vileza. Confiesa cómo cambió mis escrituras por falsificaciones, cómo envenenó mi ganado y desvió el agua de mi río. Ha firmado el documento que prueba que todo lo que posee lo robó». Cada palabra era un martillazo en los cimientos de la identidad de don Ricardo. Su riqueza, su estatus, su nombre, todo lo que era, estaba construido sobre el crimen que esa mujer acababa de describir. El sudor frío le perlaba la frente. El mundo a su alrededor parecía encogerse. El aire se volvía espeso y difícil de respirar. Vio en los ojos de Elena no a una viuda loca, sino el rostro de un juez implacable. La negación, el último refugio de un culpable, se apoderó de él. «¡Mentiras! ¡Son falsificaciones!», gritó, con la voz quebrada por el pánico. En un movimiento desesperado y torpe, se abalanzó sobre Elena, no para hacerle daño, sino para arrebatarle los papeles, para destruir la evidencia, para borrar la verdad con la pura fuerza bruta. Su mente primitiva solo veía una solución: quemar el pasado. Pero Elena estaba preparada. Había revivido esta confrontación en su mente 100 veces.
Se hizo a un lado con una agilidad nacida de la adrenalina, protegiendo los documentos contra su pecho como si fueran su propio hijo. Don Ricardo tropezó, perdiendo el equilibrio y cayendo de rodillas en el mismo polvo donde él la había hecho suplicar. La imagen era de una justicia poética tan perfecta que silenció a todos los presentes. El grito asustado de Mateo, desde el interior del cuarto, fue como un latigazo para Elena. La visión de su hijo le recordó por qué estaba luchando. Miró a don Ricardo, arrodillado y humillado, y luego a sus capataces, que observaban la escena con una mezcla de shock e indecisión. Vieron a su patrón, el hombre al que temían y servían, reducido a un ladrón desesperado revolcándose en la tierra. ¿Van a ser cómplices de un crimen de 200 años? Les preguntó Elena, su voz cortando el aire tenso. Este hombre no tiene más poder que el que ustedes le dan. El miedo que les infunde se basa en una mentira. La verdad está aquí, en mis manos. Los hombres no respondieron, pero sus ojos se apartaron de los de ella. Su lealtad, comprada con monedas y sostenida por el miedo, se disolvió ante la evidencia de un derecho más antiguo y legítimo. En ese momento de máxima tensión, un nuevo sonido se unió al drama. El trote constante de otro caballo acercándose. No era un galope furioso, sino un paso mesurado y firme. Instante después, apareció en el arco del portón la figura de Fray Anselmo, el anciano sacerdote de un pueblo vecino, un hombre conocido en toda la región por su rectitud y su valor. Elena, en un acto de previsión, le había hecho llegar un mensaje con un vendedor ambulante días antes. La presencia del sacerdote fue como un ancla de moralidad en un mar de caos. Fray Anselmo desmontó lentamente, sus ojos sabios evaluando la escena en un instante. Don Ricardo en el suelo, sus hombres paralizados y Elena, de pie, digna y firme, sosteniendo los documentos de su linaje. No necesitaba explicaciones para comprender la esencia de lo que estaba ocurriendo. Don Ricardo levantó la vista y vio al fraile. Fue el golpe de gracia. La autoridad moral de la iglesia, representada por un hombre al que no podía comprar ni intimidar, selló su derrota. Se dio cuenta de que todo había terminado. El secreto había salido a la luz, y no había forma de volver a enterrarlo. Su poder, una bestia alimentada por la Minamatosam, oscuridad y el miedo, se marchitó bajo la luz de la verdad. Se puso de pie con dificultad, sacudiéndose el polvo de la ropa en un gesto automático y patético. Su rostro ya no mostraba rabia, sino el vacío de una derrota total. No dijo una palabra más. Miró a Elena con una mezcla de odio y un respeto recién nacido y aterrador. Luego, se dirigió a su caballo, montó, y sin mirar a sus hombres, salió del patio al trote, como un rey destronado huyendo de su propio reino en ruinas. Sus capataces, abandonados y confundidos, dudaron un momento. Miraron a Elena, luego al camino por donde su patrón había desaparecido. Sin una orden que seguir, sin un poder al que servir, eran simplemente dos hombres perdidos, con una inclinación de cabeza casi imperceptible, un gesto que era a la vez una disculpa y una rendición. Montaron sus caballos y siguieron a su amo hacia un futuro incierto. El silencio que descendió sobre el patio fue profundo y sanador. El estruendo de la confrontación se desvaneció, reemplazado por el susurro del viento, que ahora sonaba como una caricia. Elena permaneció inmóvil, sintiendo el peso de los documentos en sus manos. El temblor de la adrenalina recorría su cuerpo, pero su espíritu estaba en calma. Había enfrentado al dragón y no solo había sobrevivido, sino que había vencido. Fray Anselmo se acercó a ella, con una sonrisa amable en su rostro arrugado. «La justicia del hombre puede ser lenta, hija mía», dijo en voz baja, «pero la justicia de Dios tiene una memoria perfecta». Elena asintió. Las lágrimas finalmente brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Eran la lluvia que lavaba 2 siglos de injusticia. Abrazó a Mateo, que salió corriendo a su encuentro, y lo levantó en brazos, enterrando el rostro en su cabello. El olor de su hijo, el calor de su pequeño cuerpo, era el verdadero tesoro.
el único que siempre había importado. Miró alrededor, a los muros de la vieja hacienda, que ya no parecían ruinas malditas, sino los brazos protectores de un hogar ancestral que la había esperado pacientemente. La batalla había terminado, pero la guerra por reconstruir su vida apenas comenzaba. Sin embargo, en ese momento, bajo el cielo que comenzaba a despejarse, Elena de la Vega supo con una certeza absoluta que ya no estaba sola. Tenía la fuerza de sus ancestros en la sangre, la verdad en sus manos y el futuro de su hijo en el corazón. Y eso era más que suficiente. El silencio que se apoderó del patio tras la partida de don Ricardo fue más profundo que cualquier otro que Elena hubiera conocido en la hacienda. No era el silencio pesado del abandono, sino una quietud serena y purificadora, como la calma que sigue a una tormenta devastadora. El viento, que antes le parecía un coro de lamentos, ahora susurraba entre las hojas de los árboles como una caricia de consuelo. Elena permaneció de pie, con los documentos en una mano y el corazón latiéndole con la fuerza de un tambor, sintiendo cómo el temblor de la adrenalina daba paso a un agotamiento inmenso y liberador. Fray Anselmo se acercó, sus sandalias de cuero apenas haciendo ruido sobre la tierra. Tomó con reverencia los pergaminos que Elena le ofrecía, sus ojos expertos recorriendo la caligrafía antigua y los sellos de cera que habían sobrevivido a 2 siglos de oscuridad. Un destello de justa indignación brilló en su mirada, mientras leía la confesión firmada por el ancestro de Montenegro. «Esto no es solo un papel, hija», dijo con voz grave. «Es la voz de la verdad que se negó a ser silenciada. No estás sola en esta lucha. La ley de Dios y la ley de los hombres estarán de tu lado». El viaje al pueblo principal, a la sede del corregidor, fue una procesión solemne. Elena ya no caminaba con la cabeza gacha de una mendiga, sino con la dignidad de quien porta un estandarte de justicia. Fray Anselmo cabalgaba a su lado, su presencia una muralla de autoridad moral que repelía las miradas curiosas y los murmullos maliciosos. Las gentes del pueblo, que antes le habían cerrado sus puertas, ahora salían a verla pasar, sus rostros una mezcla de asombro y un incipiente respeto. Sentían que estaban presenciando el despertar de una historia que creían muerta y enterrada. En la oficina del corregidor, un cuarto sofocante que olía a tinta, polvo y tabaco rancio. Encontraron a un don Ricardo descompuesto, intentando pintar a Elena como una usurpadora loca y a los documentos como burdas falsificaciones. Pero su arrogancia, antes su arma más afilada, ahora era un veneno que lo consumía desde adentro. Su voz, usualmente un trueno de autoridad, sonaba hueca y desesperada, la de un hombre que ve como el castillo de sus mentiras se desmorona ladrillo a ladrillo frente a sus ojos. Elena, por su parte, no necesitó levantar la voz. Con una calma que desarmó a todos los presentes, relató su historia, desde la expulsión hasta el descubrimiento. Luego, con manos firmes, desenrolló la escritura original sobre el escritorio de madera del Sñiazote, corregidor. El pergamino, con el sello real del virrey y la firma clara de los de la Vega, habló por sí mismo. Su verdad era tan palpable como el peso del papel antiguo, una reliquia que había viajado a través del tiempo para cumplir su propósito. El corregidor, un hombre severo pero justo, examinó los documentos con una lupa, en un silencio que se podía cortar con un cuchillo. Comparó los sellos con los de otros archivos de la época. Analizó la textura del papel y la consistencia de la tinta. Mientras lo hacía, el rostro de don Ricardo pasaba por todas las tonalidades del pánico, su fachada de poder agrietándose hasta revelar al hombre pequeño y fraudulento que siempre había sido. La confesión firmada fue el golpe de gracia, un testamento irrefutable de la raíz podrida de su fortuna. «Es una trampa, una conspiración», gritó finalmente don Ricardo, poniéndose de pie de un salto, su silla cayendo con un estrépito. Pero sus ojos desorbitados no encontraron aliados, solo el desprecio en la mirada del corregidor y la serena certeza en la de Elena. Había vivido tanto tiempo en un mundo donde su palabra era ley, que no podía comprender que una verdad escrita en papel pudiera ser más fuerte que él. Su caída no fue una batalla, fue un colapso,
una implosión de su propio ego inflado. La sentencia del corregidor fue tan simple como demoledora. Los documentos eran declarados auténticos. La hacienda de la Vega y todas las tierras anexas, adquiridas a lo largo de los años con las ganancias de aquel primer robo, eran restituidas a su única heredera legítima, Elena de la Vega. A Ricardo Montenegro solo le quedaría la pequeña parcela original que su familia poseía antes de la traición, una franja de tierra árida y sin valor. Fue una justicia poética, una condena a vivir la misma insignificancia a la que él había sentenciado a tantos otros. La salida de don Ricardo del pueblo fue el último acto de su humillación. Ya no cabalgaba erguido, sino encorvado, como si el peso de 200 años de crimen hubiera caído de golpe sobre sus hombros. La gente que antes se apartaba a su paso con temor, ahora lo observaba en silencio, sin miedo, viendo pasar no a un terrateniente, sino al fantasma de un poder basado en el engaño. Fue despojado de todo, pero lo que más le dolió fue la pérdida del miedo que inspiraba, que era el verdadero alimento de su alma vacía. Cuando Elena regresó a la hacienda esa tarde, el sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de colores cálidos y esperanzadores. Al cruzar el umbral de hierro, ya no como una refugiada, sino como su señora, sintió que hasta el aire era distinto, más ligero, más dulce. Las paredes en ruinas ya no le parecieron un esqueleto, sino los brazos abiertos de un hogar que la recibía. Por primera vez, el lugar no se sentía habitado por fantasmas tristes, sino por la presencia benévola de los ancestros que por fin podían descansar en paz. Pasaron 5 años. La hacienda de la Vega floreció bajo el cuidado de Elena, renaciendo de sus propias cenizas. Donde antes crecía la maleza, ahora se extendían huertos de maíz y frijol, y un jardín de flores silvestres llenaba el aire con un perfume dulce y persistente. El sonido del viento gimiendo en las ventanas rotas fue reemplazado por la risa de Mateo, que ahora corría por el patio junto a otros niños del pueblo, hijos de los trabajadores a quienes Elena trataba con la justicia y el respeto que a ella le habían negado. Mateo ya no era un niño asustadizo, sino un muchacho vivaz de ojos inteligentes. Elena se aseguró de que aprendiera a leer y a escribir, no solo para que entendiera los números y las letras, sino para que comprendiera el poder que reside en la verdad escrita. Pero también le enseñó a amar la tierra, a sentir su pulso bajo las manos, a entender que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en cosechas compartidas y en la dignidad del trabajo honesto. Elena se había convertido en una figura de leyenda y respeto en toda la comarca. La llamaban Doña Elena, no por su riqueza, sino por su sabiduría. Habiendo conocido el hambre y el desamparo, nunca le dio la espalda a quien lo necesitara. Su puerta siempre estaba abierta, y en su mesa siempre había un plato de más. Se convirtió en la matriarca que la región necesitaba, una líder cuyo poder no se basaba en el miedo, sino en la compasión y en una fortaleza forjada en el más profundo de los dolores. A menudo, en la quietud del atardecer, volvía al pequeño cuarto donde todo había comenzado. El escondite en el suelo permanecía abierto, no como una tumba, sino como un santuario. Dentro, el baúl descansaba, y sobre él, el diario de cuero de Isabel. Elena lo tomaba en sus manos, sintiendo la textura gastada, y agradecía en silencio a esa mujer a la que no conoció, pero cuya valentía le había legado no solo una herencia de tierra, sino una herencia de coraje. Una tarde, sentada en el pórtico restaurado, observaba a Mateo enseñarle a un amigo a hacer silbatos con hojas de 2800 en Wesim, hierba, tal como Javier le había enseñado a él. Una sonrisa serena iluminó su rostro. Sintió la presencia de su esposo en la brisa cálida y la de su antepasada en la solidez de la casa que la cobijaba. No eran fantasmas, eran su legado, la fuerza invisible que la había guiado a través de la oscuridad más absoluta. Y así, la hacienda de la Vega, antes un símbolo de maldición y olvido, se transformó en un faro de esperanza. La historia de la viuda que encontró justicia en las ruinas se contaba en 1900. Las noches alrededor del fuego,
una leyenda para recordar a todos que no hay mentira que dure para siempre. Elena había demostrado que el verdadero tesoro nunca es de oro, sino de verdad, y que las raíces más profundas no son las que se aferran a la tierra, sino las que se nutren de un amor que ni la muerte ni la tiranía pueden destruir. Y así, en el polvo de la injusticia, Elena de la Vega renació de sus propias cenizas. La viuda a la que el mundo había desechado, se convirtió en la guardiana de 1260, una herencia, demostrando que las raíces de una familia pueden ser cortadas, pero nunca aniquiladas por completo. Ella aprendió de la manera más dura que la verdadera riqueza no reside en la tierra que se posee, ni en las monedas que se acumulan, sino en la justicia que se defiende con valentía y en el amor inquebrantable que se protege contra toda adversidad. La hacienda de la Vega, antes un sepulcro de memorias tristes y un nido de leyendas oscuras, se transformó en un faro de esperanza para toda la comarca. Sus muros, que alguna vez lloraron el abandono, ahora resonaban con la risa de los niños y el murmullo del trabajo digno. Se convirtió en un testamento silencioso, grabado en adobe y piedra, de la fuerza indomable de una madre y del poder irrefutable de la verdad, que sin importar cuánto tiempo tarde, siempre encuentra el camino de regreso a la luz. La jornada de Elena nos enseña que la justicia puede ser un río subterráneo, que corre lento y oculto bajo el peso de la tiranía y el olvido, pero que un día, inevitablemente, encuentra una grieta por donde brotar con la fuerza de un torrente. La verdad que Isabel de la Vega selló 200 años atrás fue más poderosa que generaciones de mentiras, demostrando que no hay crimen que pueda esconderse para siempre y que la voz de los justos nunca es silenciada del todo. El tesoro más grande que Elena encontró no estaba hecho de plata ni de oro, sino de conocimiento y de identidad. Le fue arrebatado todo lo material, pero en el mino fondo de aquel baúl encontró algo que nadie podía robarle: la historia de su sangre, la dignidad de su nombre y la fuerza para reclamar el futuro de su hijo. Su historia es un recordatorio de que el coraje no nace de la ausencia de miedo, sino de la decisión de actuar a pesar de él, por un amor más grande que uno mismo. Aquel lugar que todos consideraban maldito se convirtió en la cuna de su redención. Esto nos revela una profunda verdad universal. A menudo, nuestra salvación se encuentra precisamente en aquellos lugares que más tememos, en las ruinas que el mundo ha despreciado. Es en el silencio del abandono y en la profundidad de la desesperación donde a veces descubrimos la fuerza que no sabíamos que poseíamos, la llave que abre las puertas de nuestro propio destino. Elena no solo recuperó lo que era suyo, rompió el ciclo de opresión que había envenenado esas tierras. Al gobernar con compasión y no con miedo, al compartir la cosecha en lugar de acapararla, construyó un legado de comunidad y respeto. Demostró que el poder verdadero no consiste en someter a los demás, sino en levantarlos, creando una riqueza que se multiplica cada vez que se comparte, una herencia de bondad para las generaciones venideras. La historia de Elena de la Vega es un eco que resuena a través del tiempo, recordándonos que las raíces más profundas no son las que se aferran a la tierra, sino las que se nutren de un amor que ni la muerte ni la tiranía pueden destruir. Su vida es la prueba de que hasta la noche más oscura debe ceder ante la promesa del amanecer, y que una sola persona, armada con la verdad, puede cambiar el curso de la historia. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, a dejar tu like y a compartirla con quienes creas que necesitan un mensaje de esperanza. Tu apoyo nos permite seguir trayendo a la luz estas leyendas que nos inspiran a ser mejores. Queremos que esta comunidad sea un refugio para las grandes historias, y la tuya es importante para nosotros. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de esta jornada. ¿Cuál fue el momento que más te conmovió? ¿Has encontrado alguna vez fuerza en un momento de total desesperación? Queremos leer tu historia porque cada experiencia compartida es una luz más que se enciende en el camino, demostrando que, como Elena, todos llevamos dentro la semilla de una fuerza que puede florecer incluso en el terreno más árido.